Listo. Igualdad. Buenas tardes, muchachos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. La anterior clase con ustedes vimos esofagitis cáustica, ¿está bien? Sí, doctor. Listo, ahora vamos a ver lo que es el esófago de Barrett. Apaguen, por favor, apaguen sus micrófonos, por favor. Bueno, esta patología viene de este médico, el doctor Norman Barrett. En 1950 describió por primera vez el epitelio columnar patológico que puede reemplazar al epitelio escamoso normal del esófago, sobre todo distal, ¿no? Este médico nació en Australia, en Adelaida, en una ciudad, ¿sí? de Australia. Fue un reconocido cirujano de tórax y fue el primer editor quirúrgico de una revista bastante famosa a nivel mundial a la que la llamó Tórax. Este médico permaneció como editor de esta revista desde esos años, miren, 1945 al 71. Y este médico, a pesar de todos los estudios que hizo sobre este cuadro, esta patología, nunca reclamó ser el primero en describir el esófago distal cubierto por epitelio columnar patológico. Inclusive mencionó otros reportes previos para que reconozcan también a otros médicos, ¿no? Hablamos de los doctores, hablando un poquito de historia, hablamos de los doctores Allison y John Stone. Estos médicos indicaron que el epitelio columnar, el patológico, puede reemplazar al epitelio escamoso normal de este órgano, del esófago. Además, indicaron el origen congénito de esta enfermedad. ¿Qué error cometieron Allison y John Stone? Indicaron que esta patología era congénita. Actualmente sabemos que el Barrett es una patología totalmente adquirida, habitualmente secundaria al reflujo crónico en el paciente. Estos autores, Brenner y Cole y colaboradores en 1970 demostraron el carácter adquirido, lo que les acabo de decir, ¿no? Ahora sabemos que el Barrett es una condición adquirida, que es una complicación del reflujo crónico. En el 76, Paul y colaboradores encuentran que las biopsias del esófago distal tienen tres tipos de epitelio, ¿no? A los cuales los caracterizaron de una forma adecuada en ese entonces. Y miren, esto es lo que nunca deben olvidar, lo que les decía en las anteriores clases, ¿no? Esta secuencia de hechos que le puede pasar al paciente. ¿Qué pasa con el paciente? El paciente tiene reflujo patológico, ¿sí? Es decir, empieza a tener bastante reflujo por un factor predisponente que puede ser la obesidad, por ejemplo, por aumento de la presión intraabdominal o hernia hiatal. Esto le va a conducir ¿a qué? A la enfermedad de reflujo gastroesofágico, a lo cual lo conocemos como ERGE, ¿no? El ERGE, si no es tratado oportunamente, ¿a qué evoluciona? A esófago de Barrett, a una metaplasia, a un cambio de un epitelio normal a uno patológico. ¿Cuál es el epitelio normal del esófago? Escamoso, ¿no? ¿A qué epitelio cambia anormalmente o en forma patológica el epitelio? A epitelio columnar con células caliciformes, ¿no? Entonces el paciente va a tener Barrett. A partir del Barrett el paciente llega a tener displasia de leve, moderado y severo grado, y la displasia ya es una condición con bastante probabilidad de que el paciente tenga adenocarcinoma de esófago, es decir, el hecho de que el paciente desarrolle un cáncer de esófago, ¿no? Y miren, este es el concepto que tenemos de Barrett, ¿sí? Perdón. Condición en la cual el epitelio columnar, ¿sí? Con células caliciformes. Hay más alumnos que están esperando. ¿Están esperando más alumnos en lista? ¿Están en espera? No creo. Ya les hemos aceptado. Bueno, miren, el concepto, condición en la cual el epitelio columnar con células caliciformes va a reemplazar al epitelio escamoso del esófago distal. Este es un proceso metaplásico. ¿Qué les dije en las anteriores clases? ¿Qué es metaplasia? Cambio de un epitelio normal a uno patológico, ¿no? Sobre la mucosa esofágica inflamada, alterada, como consecuencia de ¿qué? ¿Cuál es el principal factor que nos puede llevar a un Barrett si no es tratado oportunamente? El reflujo gastroesofágico crónico en el paciente y además la hernia hiatal. Y miren, esta es una endoscopía de un Barrett típico, ¿sí? La zona sana, el epitelio esofágico normal, ¿qué apariencia endoscópica tiene? Es un epitelio pálido y lustroso, todo lo que ustedes ven acá en la periferia, miren, un epitelio pálido y lustroso. Y a la visión endoscópica, ¿qué apariencia endoscópica tiene la zona probable de Barrett? Es una zona roja y aterciopelada, miren,
toda esta zona, roja y aterciopelada. Todo esto es la zona sospechosa de Barrett. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, nosotros cuando vemos esto a la endoscopía, sí, hay zonas rojas y aterciopeladas. ¿Qué sugerirían hacer en este paciente para demostrar que sí está teniendo este paciente metaplasia y un eventual Barrett? ¿Qué van a sugerir? Biopsia, doctor. Biopsia para comprobar la metaplasia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hay que hacer en este paciente. Y según el Colegio Americano de Gastroenterología, desde hace mucho tiempo, del 98, miren, se define como Barrett, como cambio en el epitelio esofágico de cualquier longitud, que habitualmente se localiza en el tercio distal del esófago, habitualmente, que puede ser reconocido a la endoscopía, como les decía, el hecho de visualizar una zona roja y aterciopelada, y que se confirma como con el hallazgo de metaplasia intestinal en la biopsia de la mucosa sospechosa de Barrett que hemos encontrado a la endoscopía. Y miren, acá vemos un esófago normal en un dibujo, vemos un esófago normal. ¿Por qué decimos que es normal? Porque está conservado, ¿sí?, el tercio distal del esófago en la cavidad abdominal, por debajo del músculo diafragma, miren. Pero ¿qué les llama la atención acá? Porque este paciente nos habrá hecho un Barrett, miren, hay epitelio columnar con células caliciformes. ¿Cuál es la gran diferencia entre esta imagen y esta imagen? ¿Qué habrá perdido el paciente? ¿Qué ha perdido en esta otra imagen? ¿Por qué habrá llegado a tener Barrett? Porque ha perdido el tercio distal del esófago. Sí, ha perdido. Este paciente lo más probable es que tiene una hernia hiatal. Tiene un contenido intraabdominal herniado a través del hiato esofágico del músculo diafragma. Tiene lo que se llama una hernia hiatal y ese es el factor que le ha predispuesto a tener Barrett al tener enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Qué les parece? Entonces, miren, esta imagen nos muestra claramente uno de los factores por los cuales el paciente puede llegar a tener un Barrett. Hablamos de algunos conceptos. Miren, según la revista mexicana de gastroenterología, ¿qué indica que es Barrett? Es el único precursor del adenocarcinoma de esófago reconocido en la actualidad. Va a provocar una metaplasia y luego displasia. Es un importante marcador de riesgo de progresión a neoplasia. Por lo tanto, el paciente en quien se detecte es candidato a recibir tratamiento endoscópico y eventualmente quirúrgico, ¿no? Eso nos dice la revista mexicana de gastroenterología. Hablamos de la Fundación Española del Aparato Digestivo. Nos indica que Barrett aparece cuando las células normales de la línea de transición entre el esófago y el estómago, llamadas células escamosas, que es el epitelio normal, van a ser reemplazadas por una estirpe celular diferente. Van a ser reemplazadas por células intestinales, por epitelio columnar con células caliciformes, ¿no? Este proceso ocurre como consecuencia del daño reiterativo prolongado en el transcurso del tiempo sobre la mucosa esofágica y que es producido por, ¿qué hemos dicho?, por la exposición continua al reflujo gastroesofágico ácido, ¿no es cierto? ¿Sí? Hablamos del concepto de Barrett según la Sociedad Americana de Gastroenterología. Es una afección en la cual el revestimiento esofágico se va a modificar, ¿sí?, volviéndose más parecido al revestimiento del intestino delgado que al del esófago. ¿Y cuál va a ser el factor predisponente? El ERGE, como se puede ver acá, ¿sí? Hablamos de los criterios de diagnóstico. Para realizar un diagnóstico correcto es necesario conocer tres hitos que definen el área esófago-gástrica. La línea Z, que habitualmente esta línea, ¿por qué las comentamos estos tres factores? Porque se van a encontrar alterados cuando el paciente tenga, ¿sí?, un esófago de Barrett, ¿no es cierto? La línea Z, cambio de epitelio o unión escamo-columnar, es el lugar donde cambia el epitelio esofágico a epitelio columnar, es decir, el lugar de transición del epitelio del esófago al epitelio del estómago. A eso denominamos línea Z, ¿sí? Dos, la unión esófago-gástrica corresponde endoscópicamente al límite proximal de los pliegues longitudinales gástricos en insuflación parcial y la contracción o impronta hiatal corresponde a la impresión que generan los pilares del diafragma. Vamos a encontrar como una marca a ese nivel que estos tres datos, como les decía, van a estar alterados en el ERGE y nos van a hablar de que el paciente efectivamente ha tenido una distorsión de la anatomía de la zona, una alteración morfológica de toda la zona, motivo por el cual ha tenido enfermedades de reflujo gastroesofágico y eventualmente esófago de Barrett. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hablando un poquito de la epidemiología, miren, se indica que
No todos los pacientes con esofagitis van a desarrollar un eje, pero sí un porcentaje considerable, un 20 al 40% van a desarrollar un Barrett. La edad, la duración de los síntomas, la presencia de complicaciones y la herencia relacionados con reflujo son importantes factores de riesgo para esófago de Barrett. Entonces hay que ver características especiales del paciente, por ejemplo, el hecho de ver la edad, la duración que va a tener lo que refiere de los síntomas el paciente y la presencia de complicaciones y la herencia también. Hay que preguntar si alguien de la familia tuvo este problema con anterioridad. En Estados Unidos, miren, la prevalencia del esófago de Barrett es de 18 por cada 100.000 habitantes. En autopsias la cifra es 21 veces mayor. Y miren, esta cifra es totalmente alarmante. ¿Qué nos dirá esta cifra en autopsias? ¿Qué nos indicará? ¿Quién me puede decir? Que hay mucha gente que sabe que tiene Barrett y no lo sabe. Está teniendo una condición preneoplásica, que si no es tratado oportunamente, entonces puede evolucionar a cáncer de esófago. Entonces, miren, los pacientes mayores deberían hacerse en forma programada un estudio endoscópico para detectar si no están teniendo estas patologías y tratarlos oportunamente para evitar que evolucionen a cáncer. Eso nos dice esta estadística. Miren, les vuelvo a repetir, en la autopsia la cifra es 21 veces mayor. Mucha gente tiene Barrett y no lo sabe y solamente tiene síntomas de reflujo. Entonces el paciente piensa que solamente es un reflujo y nada más, pero ya tiene Barrett. ¿Qué les parece? El esófago de Barrett es raro en asiáticos, entonces la raza influye, ¿no? Raro en asiáticos y es 10 a 20 veces más común en blancos que en negros. La proporción de hombres-mujeres es de 4 a 1. Lo que les decía, la edad media de diagnóstico 55 años, ¿sí? Es mucho más frecuente en hombres, hemos dicho, ¿sí? Lo que les decía, es más común en blancos que en negros, ¿no es cierto? Hablando de la raza. Hablando de la patogenia, ¿sí? De la patogenia, el mecanismo por el cual se puede presentar el Barrett. Esta enfermedad requiere una predisposición genética, ¿sí? Es decir, el paciente habitualmente genéticamente está predispuesto asociado a una exposición ambiental, es decir, a algún factor determinado que se presenta en el transcurso de la vida del paciente, ¿no? Los cambios metaplásicos del epitelio normal al patológico que vamos a encontrar son una respuesta protectora del organismo frente a una inflamación crónica o injuria tisular que se presenta en estos pacientes por el eje crónico. Entonces, ¿qué nos indica este hecho? De que el paciente empieza con una esofagitis crónica que si no es tratada a tiempo evoluciona a Barrett, ¿no? Provocada por el reflujo de ácido bilis o enzimas pancreáticas, ¿no? Hablando de la etiología, ¿sí? Está aceptado que es una condición que hemos dicho es congénita o adquirida, esta patología, el Barrett, ¿quién me hace recuerdo? Congénita, doctor. ¿Cómo? Con, Completamente ad- adquirida. perdón, Completamente adquirida, eso no lo olviden, ¿sí? Los libros antiguos sí, está indican me de que, equivocada. sí, no hay ningún problema, indican de que el error que cometían antes de decir que esta patología era congénita, no, es totalmente adquirida por el ERGE y en la cual hay una predisposición genética, no se confundan con eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Secundaria qué? Al reflujo gastroesofágico crónico y también duodenal de carácter crónico. Entonces tenemos reflujo gastroesofágico como etiología, reflujo gastroduodenal, es reflujo del estómago al duodeno, del duodeno, perdón, al estómago y del estómago al esófago y solamente puede ser el reflujo duodenal también. Otras causas, otra etiología, la vamos a ir comentando. A ver, ¿qué ven de alteración en esta imagen, en esto que les estoy mostrando acá? ¿Sí? ¿Quién me puede decir? Esta flechita nos indicará de que una de las causas probables del Barrett es el reflujo patógico del contenido del estómago hacia el esófago. Claro que sí, miren, acá está el contenido del estómago y miren esta flechita que nos está indicando que el paciente tiene un factor que está predisponiendo a que parte del contenido del estómago esté refluyendo hacia el esófago y al paciente le provoque esofagitis aguda inicialmente, crónica, después metaplasia, después displasia y eventualmente cáncer de esófago. Eso es lo que nos indica o nos muestra esta imagen, ¿no? Y miren, ¿por qué les muestro esta balancita? Esta balanza que les estoy mostrando acá, para que ustedes siempre recuerden de que debe haber un equilibrio en el esófago entre los factores agresivos y los factores defensivos. Normalmente debe haber un equilibrio, pero ¿qué pasa si la balanza se desequilibra a favor de los factores agresivos? Es decir, está a favor de los factores agresivos. ¿Estaremos susceptibles de daño?
Claro que sí, vamos a estar susceptibles de daño. Si estamos teniendo, miren, mayor cantidad de bilis en el estómago, enzimas pancreáticas, mayor ácido clorhídrico y pepsina, va a haber predisposición a que tengamos factores agresivos. Esto va a alterar la balanza, el equilibrio que debe existir y estamos susceptibles de tener daño. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y cuáles son algunos factores que nos defienden? ¿Qué hemos dicho en la anterior clase? El aclaramiento o barrido esofágico, ¿se acuerdan? Que está formado por el peristaltismo, la gravedad y la salivación, hemos dicho, ¿no? Entonces, miren, el aclaramiento ya no está siendo suficiente. Están predominando los factores agresivos. Eso es lo que nos muestra esta imagen. Otros agentes etiológicos pueden ser, claro que sí, el tabaco, el alcohol, la terapia antineoplásica, es decir, la radioterapia, lo que les decía. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que la radioterapia puede provocar esofagitis crónica, ¿no? El uso de los inhibidores de canales de calcio es otro factor etiológico. ¿Por qué el uso de los inhibidores de los canales de calcio? Como el nifedipino, ¿sí? Este medicamento, el nifedipino, ¿qué efecto tendrá sobre el esfínter esofágico inferior y podrá predisponer al reflujo? ¿Quién se da cuenta? Provoca relajación del esfínter esofágico inferior, este medicamento, el nifedipino. Y si este medicamento lo toma el paciente en forma prolongada, ¿estará predispuesto a mayor reflujo si está relajando su esfínter esofágico inferior? Claro que sí. Entonces, miren, es otro factor etiológico. Al haber generación de radicales de oxígeno reactivo en la mucosa inflamada, ¿no? La relación del barril y el HP podría restablecer la capacidad de secreción ácida del estómago. Esto solamente ha sido un estudio, no es nada concluyente. Entonces, miren, los factores principales ya los hemos comentado. Acá está el alcohol, acá está el tabaco, ¿no ven? El hecho de que el paciente va a tener aumento de las relajaciones transitorias a nivel del esfínter o está tomando un medicamento que relaje el esfínter esofágico inferior que le va a predisponer al reflujo, ¿no? La presentación clínica. ¿En qué edades es diagnosticado el Barrett? Hemos dicho que me hace recuerdo en niños, en edades medias de la vida o en personas mayores, muy mayores. En En edades personas medias. mayores. Sí, en edades medias de la vida, ¿no? O en adultos mayores, ¿está bien? ¿Sí? El promedio de edad, según los estudios, ¿qué indican los estudios? 55 años. La enfermedad puede presentarse en niños, pero el reporte es mucho menor, seguramente por una alteración anatómica a nivel del esfínter esofágico inferior que a ese niño le esté predisponiendo al reflujo. También se puede presentar en niños, ¿en qué tipo de niños? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la pandemia del siglo XX en otros países, en los países industrializados? ¿Quién me puede La decir? obesidad, Niños obesos. Muy bien, la obesidad, ustedes saben, vean las fotos de otros países, niños de 8, 10 años no hacen ningún tipo de actividad física, todo es celular. O sea, la vida ha cambiado tanto, muchachos, que hay niños que 8, 10 años son terriblemente obesos y se puede presentar Barrett. ¿Por qué? Porque tienen aumento de la presión intraabdominal y están predispuestos a tener hernia hiatal. Pierden el tercio distal del esófago y ese tercio distal está ascendido hacia el tórax y ese esfínter esofágico inferior tiene aumento de las relajaciones transitorias, lo que predispone al reflujo, ¿sí? Y obviamente ese niño va a tener ERGE, enfermedades de reflujo gastroesofágico, y ahí en el transcurso del tiempo puede llegar a tener Barrett. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es más frecuente, hablando de la raza, hemos dicho es más frecuente en la raza blanca, ¿no? ¿Se acuerdan? Menos en la raza negra y asiática, hemos dicho. Los síntomas que presenta el paciente son de reflujo crónico. Es decir, ¿cuáles son los síntomas de reflujo crónico? Va a tener pirosis retroesternal, es decir, refiere a ardor retroesternal, por detrás del esternón, ¿no? Tienes regurgitación. ¿Cuál es la diferencia entre regurgitación y vómito? Hemos dicho, ¿qué me hace recuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre regurgitación El y vómito? vómito, El- doctor, el vómito tiene lo que son síntomas de fiebre y la regurgitación no tiene ningún síntoma, De solo náusea, te estás del confundiendo con estómago. náusea. Sí, Doctor, precede de sí, ¿verdad? náusea. El vómito es precedido de náusea, muy bien. ¿Y la regurgitación? No. Directamente el paciente siente que vuelve el alimento a la boca, ¿se acuerdan? Esa es la gran diferencia. Entonces, regurgitación sin presencia de náusea va a tener disfagia o dinofagia. Se dice que el 25% de los pacientes con Barrett, miren esta estadística terriblemente alarmante. 25% de los pacientes con Barrett nunca presentaron síntomas por reflujo. ¿Qué les parece? Lo que hablábamos al principio. En autopsias se encuentra mucho más Barrett, ¿sí?
en forma incidental, en forma casual. ¿Qué nos indica esta estadística? Que hay mucha gente que tiene Barrett y no lo sabe. Entonces, ustedes recomendarían, muchachos, que de tiempo en tiempo haya campañas en todos los países, no solamente en nuestro país y en nuestra ciudad, para realizar endoscopías y detectar Barrett en pacientes que tienen factores de riesgo? ¿Qué dicen? Claro que sí. Entonces, eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Coexisten ulceraciones, estenosis y hemorragias ya como complicaciones, ¿no? Miren estos autores, Salis y colaboradores, demostraron que en un estudio de pacientes a los cuales diagnosticaron Barrett, demostraron que 45 fueron hombres y 24 mujeres. ¿Qué hemos dicho? ¿Esta patología es más frecuente en hombres o en mujeres? Hemos dicho. ¿Qué me hace recuerdo? Es más frecuente en hombres, doctor. Con hombres, muy bien. Entonces, miren, coincide con las estadísticas que hemos visto anteriormente en este estudio de Salis y colaboradores. Demostraron que 45 fueron hombres y 24 mujeres, con promedio de edad de 52,5. ¿Qué edad hemos comentado nosotros promedio? 55 años. ¿Cuáles fueron los síntomas? 68% disfagia 43%, regurgitaciones 18,8%, cialorrea, demasiada salivación 17% y dolor precordial o dolor de pecho 8,6%, lo que está en relación a las estadísticas, a los estudios internacionales, ¿sí? Que indican de que estos síntomas son los más frecuentes. Y miren, no es posible distinguir solamente por los síntomas que tiene el paciente por clínica un reflujo solamente o ya una enfermedad de Barrett, lo que también se constituye un dato bastante alarmante, ¿no? Hay mucha gente, lo que les decía, tiene Barrett y no tiene síntomas, ya que este último, el Barrett, inclusive cursa con menos síntomas que el primero o eventualmente es asintomático. ¿Qué les parece, no? Entonces, miren, acá vemos pacientes que tiene aquí una paciente con pirosis, ¿no? ¿Y qué le estará pasando a este paciente? Este paciente podrá tener reflujo. ¿Y por qué? Sí, puede tener reflujo porque miren, es un paciente gordito que tiene aumento de la presión intraabdominal. Los que comen en exceso tienen aumento de la presión intragástrica, ¿sí? Y el aumento de la presión intragástrica provoca aumento de las relajaciones a nivel del esfínter esofágico inferior que está acá y esto va a predisponer al paciente a reflujo. Como les decía, puede tener el paciente además cialorrea. Vamos a hablar del diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de Barrett? Sospecha clínica, ¿sí? El paciente viene, doctor, tengo reflujo de mucho tiempo de evolución, pirosis, odinofagia, disfagia, dolor precordial, ¿no es cierto? Entonces, sospecha de metaplasia intestinal como condición sine qua non. ¿Qué quiere decir sine qua non? Importante, imprescindible, que no debe faltar, ¿no? ¿Sí? Entonces, para el diagnóstico y confirmación de Barrett, ¿no? Entonces, por lo que se entiende de que a este paciente, cuando tenemos la sospecha de Barrett por los síntomas que nos está indicando, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que hacerle endoscopía, biopsia, ¿no? Endoscopía con biopsia y esa biopsia mandarla a estudio histopatológico para confirmar o descartar la metaplasia, el cambio del epitelio normal, o sea, el epitelio normal por el patológico, ¿no? Además, se ha establecido que 15 a 20% de los pacientes con Barrett son de segmento corto. ¿Qué quiere decir de segmento corto? Que el paciente tiene menos de 3 centímetros de metaplasia en la zona afectada por Barrett. Se indica que el riesgo de cáncer varía con la extensión de la metaplasia, ¿sí? Obviamente, a mayor extensión, mayor probabilidad de que haya metaplasia, ¿no? Entonces, cuando el endoscopista, ¿sí?, visualiza la presencia de epitelio columnar a nivel del esófago distal, estos son los criterios que deben buscar. Les repito, cuando el endoscopista documenta presencia de epitelio columnar a nivel del esófago distal, cuando el examen histopatológico de la biopsia tomada revela metaplasia intestinal especializada y el epitelio columnar se observa de qué característica la visión directa hemos dicho al principio. ¿Quién me hace recuerdo? Rojizo aterciopelado. Aquí está. Rojizo terciopelado. Aquí está, color rojizo y aspecto aterciopelado. Vemos eso, muchachos. Ah, el paciente tiene sospecha de Barrett. ¿Estamos de acuerdo? A la visión endoscópica, mientras que el epitelio escamoso, ¿sí? El epitelio normal, ¿qué aspecto tiene, hemos dicho? El epitelio normal, pálido y lustroso, acá está, ¿sí? A ver, acá tenemos una endoscopía. Me dicen ustedes si en esta endoscopía hay epitelio rojo y aterciopelado. ¿Hay?
Sí, se evidencia. Sí, doctor. Se evidencia, ¿no? Miren esta zona la veo rojo y aterciopelada. ¿Y cuál es la zona sana? Esta. Vean una vez más, ¿habrá Barrett? ¿Sospecha de Barrett? Sí, ¿la ven? Estamos de Sí, acuerdo. doctor. Entonces, esa es la sospecha de que el paciente eventualmente tiene un Barrett. ¿Listo? Diagnóstico diferencial. Siempre, muchachos, en estos casos deberíamos tener nosotros alternativas de diagnóstico diferencial, ¿no? Podemos confundirnos con una esofagitis erosiva, puede hacer que las biopsias sean inadecuadas y puede ser necesario repetir el estudio. La patología puede mostrar dos tipos de epitelio: columnar, que no tiene potencial maligno, al cual se denomina epitelio cardíaco también, y de tipo gástrico fúndico. Entonces, siempre tener alternativas de diagnóstico diferencial porque nos podemos confundir. Miren, este es un Barrett, el de la derecha es un Barrett y este es una esofagitis erosiva. ¿Habrá probabilidad de confusión? ¿Qué dicen ustedes? Sí, hay posibilidad. Miren, porque acá veo un esófago bastante inflamado, con edema, con eritema, con enantema, que es edema de mucosa y además erosiones. Entonces, miren, acá no estoy seguro. Lo determinante en estos casos será realizarle biopsia al paciente para determinar si existe o no metaplasia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, esta imagen nos muestra bien lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces hay que siempre tener en cuenta que nosotros debemos saber criterios endoscópicos, ¿sí? Y debemos tomar siempre biopsia para hacer histología y determinar la metaplasia, el cambio del epitelio normal al patológico. Esta es la visión del esófago a la microscopía electrónica. Este es un epitelio normal y este es un epitelio de Barrett. Como pueden ver, se ve rojo y aterciopelado también, ¿no? Miren esta zona. ¿Quién me puede decir si acá tenemos Barrett? Sí, acá tenemos Barrett, ¿sí? Y el Barrett, muchachos, puede tener distintas presentaciones. Puede ser en isletas, puede ser circunferencial y puede ser en lengüetas. ¿Cuándo decimos que hay un Barrett en isletas? Cuando hay islas de Barrett. Miren, una isla, otra isla, así, isletas solamente. Y cuando decimos que es circunferencial, como su nombre lo indica, cuando abarca gran parte de la circunferencia del esófago, como se puede ver acá, o puede ser en lengüetas. Miren, acá se puede ver como unas lengüitas, ¿no? Puede ser habitualmente hay combinación de más de uno, hay en isletas y en lengüetas o circunferencial y en isletas. ¿Estamos de acuerdo? Y según su longitud, ¿cómo se clasifica el Barrett? De segmento largo y de segmento corto. De segmento largo cuando mide más de 3 centímetros y de segmento corto cuando mide menos de 3 centímetros, ¿no? Igual acá, ¿qué les llama la atención acá? ¿Qué tipo de Barrett será este? ¿Será isleta, circunferencial o en lengüetas? Este, lengüetas, ¿no? Acá, igual, lengüetas, ¿no? Lengüeta, pero aquí abajo me parece que es un Barrett circunferencial. Entonces hay que medir la longitud que mide el Barrett, ¿no? Para determinar si es de segmento corto o de segmento largo. Acá se está realizando la medición correspondiente, como pueden ver, ¿no? Listo. Igual acá. ¿Quién me puede decir qué tipo de Barrett será acá? ¿Lengüetas, isletas o circunferencial? Lengüeta. Lengüetas, muy bien. Doctor, Acá. ¿puede ser lengüeta? Sí, lengüetas, muy Circunferencial. bien. Muy bien, esta es lengüetas, esta es circunferencial. Acá también veo lengüetas y acá impresiona ver una isla de Barrett también. Entonces, habitualmente hay combinación de varios, ¿no? Y miren, con el objeto de mejorar el rendimiento diagnóstico endoscópico del Barrett, como para definir diferentes tipos de metaplasia columnar y para hacer diagnóstico de displasia y a un grado más avanzado que predispone a cáncer temprano, se pueden utilizar tinciones vitales, ¿sí? Para mejorar el rendimiento diagnóstico. Cuando se utilizan tinciones vitales para mejorar el rendimiento diagnóstico del Barrett, en general se llama cromoendoscopía, no se van a olvidar, cromoendoscopía. Entonces, se puede utilizar el azul de metileno, el azul de toluidina, el índigo carmín. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos azul de metileno, ¿sí? Cuando tenemos una zona afectada de Barrett, pues rociamos la zona con azul de metileno mediante endoscopía, ¿sí? Tiene sensibilidad del 94% para evidenciar metaplasia intestinal en estómago, cáncer gástrico. Su uso se basa en ¿qué? En la capacidad de la metaplasia columnar especializada de absorber la tinción. Entonces, cuando aplicamos azul de metileno para mejorar el rendimiento diagnóstico del Barrett, ¿qué se va a teñir? ¿La zona de metaplasia o la zona sana mediante este concepto?
¿Quién me dice? La zona de metaplasia, muchachos, aquí está. La plaza. La zona de metaplasia tiene la capacidad de absorber la tinción. ¿Qué les parece? Entonces, cuando rociamos con azul de metileno, la zona de metaplasia se va a teñir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si utilizamos solución de Lugol? Es una tinción Doctor, utilizada para mejorar la detección de cáncer esofágico escamocelular. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros rociamos la zona afectada por eventual Barrett? ¿Qué va a ocurrir? En pocos minutos la mucosa escamosa normal cambia a color marrón oscuro o verdoso por la unión del yodo con el glicógeno. Las células displásicas o inflamadas no se tiñen. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo contrario de lo anterior con la solución del Lugol, ¿no? Rociamos con Lugol, la zona sana se tiñe y la zona con displasia o metaplásica no se tiñe. ¿Estamos de acuerdo? Lo contrario de lo anterior. A ver, espérenme un cachito, alguien me llama. Hola. Disculpe, le devuelvo la llamada en un momentito, estoy pasando clases con mis alumnos. Le devuelvo la llamada. Entonces, eso es lo que ocurre con la solución de Lugol. Hablamos del azul de toluidina. ¿Sí? doctor, disculpe, Esta tiene la capacidad de teñir. ¿Sí? doctor, la clase se va a Dime. cortar. ¿Podemos volver a ingresar nuevamente? Sí, 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 tenemos todavía tiempo, ¿no, muchachos? Sí, sí, es hasta 5, si no me equivoco, en la clase. Vamos a ingresar nuevamente, se va a cortar de unos Sí, minutos sí, ya sí. la clase. Sí, sí, Está bien, sí, doctor. sí, 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 entra nomás. ¿Listo? Entonces, con azul, esta tinción tiñe el núcleo celular. Se usa para el diagnóstico de células inflamatorias, sobre todo como apoyo al cáncer esofágico escamocelular. Estos autores, Chobanian y colaboradores, indican 98% de sensibilidad y 80% de especificidad. También podemos utilizar el índigo carmín. Con esta técnica se ve el epitelio de Barrett como una superficie villiforme, como si tuviera pelitos o levantados, ¿no? Similar al intestino delgado. Entonces, miren, decisivamente la cromoendoscopía nos puede ayudar, ¿sí? Miren, por ejemplo acá tenemos algunas imágenes. Miren, acá tenemos una zona de Barrett, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos un epitelio rojo y aterciopelado. Aplicamos azul de metileno. ¿Qué pasa con el azul de metileno? Hemos dicho, ¿se tiñe la zona metaplásica o la zona sana? Metaplasia, doctor. Metaplasia, aquí está, se ha teñido, es un Barrett, ¿qué les parece? ¿Nos ayudará para mejorar el rendimiento diagnóstico? Claro que sí. ¿Sí? En algunos centros, muchachos, se utiliza también la autofluorescencia. Es una técnica de alta definición. ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento de la autofluorescencia? Los tejidos expuestos a la luz con longitud de onda corta, ultravioleta o azul, expuestas a una sustancia biológica como son los fluororos, por eso se llama fluorescencia, son estimulados y emiten una luz a lo que se llama autofluorescencia. Entonces vamos a encontrar, ¿sí?, una zona, ¿sí?, bastante fluorescente, ¿sí?, que va a remarcar la lesión. Entonces ese sería el fundamento de la autofluorescencia. En base a la imagen en epitelio escamoso y en base no displásico, la imagen es verde, como pueden ver acá. ¿Sí? Miren, pueden ver acá, ahí está verde, ¿no es cierto? Es verde y el base que tiene displasia o cáncer es azul o púrpura. Entonces nos puede ayudar también la fluorescencia porque el epitelio cambia a un aspecto determinado de acuerdo a lo que estamos buscando, ¿no? Y si lamentablemente el paciente esperó mucho tiempo para ser atendido, ya no lo vamos a encontrar al paciente con metaplasia, lo vamos a encontrar con displasia, que ya es un cuadro bastante avanzado, ¿no? Se define como un cambio celular epitelial neoplásico ya, que no se extiende dentro de la lámina propia y que no metastiza. Es precursor ya de esófago de Barrett seguramente. Ya hemos hablado de metaplasia. En este paciente, muchachos, ¿ustedes recomendarían que se le haga una vigilancia estrecha o no? ¿O el paciente le harán diagnóstico de Barrett y nunca más una endoscopía? Es muy importante hacerle seguimiento, vigilancia a este paciente, ¿no? Al paciente sin displasia, que solamente tiene metaplasia, ¿qué hay que hacerle? Seguimiento endoscópico con intervalos de 3 a 5 años, tratamiento antirreflujo y, si es posible, tratamiento de ablación ya, es decir, resecar la zona afectada por Barrett. Entonces, la ablación, muchachos, es una técnica endoscópica, consiste en resecar con un electrobisturí toda la zona afectada de Barrett, ¿sí?, buscando de que el epitelio reepitelice, sane con epitelio libre de metaplasia, que es precursor de cáncer. ¿Qué les parece? Entonces, ¿nos puede ayudar la ablación?
En el paciente con displasia de bajo grado, miren, endoscopía cada 6 meses, se acorta el tiempo, ¿no? 6 meses ya, durante el primer año y después una vez por año. Tratamiento antirreflujo, sí o sí va a requerir este paciente, más tratamiento de ablación. Tratamiento antirreflujo habitualmente es quirúrgico, ¿sí? Se realiza la técnica de Nissen, que es una fundoplicatura a 360 grados. Eso lo vamos a ver en el tema correspondiente de ERGE, ¿ya? Y en el paciente con displasia de alto grado, seguimiento cada 3 meses, miren, más corto, hasta que se detecta seguramente en algún momento cáncer invasivo. Ahí se debe plantear terapia fotodinámica, resección mucosa, endoscópica o eventualmente resecar un segmento del esófago. ¿Qué les parece? Miren, hay que resecar y lamentablemente resecar un segmento del esófago es una cirugía bastante grande que puede poner severamente en riesgo la vida del paciente, ¿no? Porque hay que hacer una cirugía bastante radical, ¿no? Hablamos del riesgo de malignidad. La incidencia de adenocarcinoma, ¿sí? En la población general ha aumentado en los últimos 20 años y está clara su evolución secuencial, desde la metaplasia en esófago a displasia de diferente grado y hasta cáncer, ¿no? Por lo tanto, el factor de riesgo más importante de malignización del Barrett es la presencia de displasia. Cuando encontramos no solamente metaplasia, sino ya displasia, el paciente ya está susceptible de tener lamentablemente un cáncer de esófago. Y miren, esta es la apariencia endoscópica.